Buenas tardes, de nuevo con vosotros, soy José Antonio, Cuerpo, Mente, Mundo desde Radio Buñol, un nuevo programa. Y bueno, pues como siempre vamos a hablar un poco de la actualidad, de lo que está pasando en torno a la naturaleza, en torno a nuestro suelo, en torno a España. Tenemos muchos calores, está apretando y yo creo que cada año aprieta un poco más. Sí que es verdad que este año hemos tenido lluvias, pero ahora nos vienen unos días de sequía, de bochorno, de calor. Incluso las mismas plantas que ahora mismo están verdes, dentro de unos días las veremos que ya empiezan a debilitarse por culpa de este calor. Y bueno, pues os voy a hablar de algo que pasa constantemente. Es uno de los problemas más acuciantes que tenemos. Y se trata de la erosión, de la salud de nuestro suelo. Los suelos se desmoronan por la acción de los agentes erosivos que lentamente acaban con la cubierta vegetal. A ver, cuando hablamos de agentes erosivos hay que especificar algunas cosas. Por ejemplo, el poder de la lluvia y el viento hacen mella en la roca, evidentemente. Todo esto es natural, es un proceso que lleva de forma continua haciéndose durante miles de años. El problema es cuando ya ese agente erosivo no es natural. Por ejemplo, de la mano del hombre, el uso de maquinaria pesada para las labores agrícolas compacta el suelo que se cuartea por la acción del sol y del viento. Esto no es bueno. El suelo para las plantas debe ser esponjoso, debe ser pues eso, un suelo natural, bien cuidado. Nosotros al meter esta maquinaria pesada, al utilizar estas técnicas agrícolas, como son los monocultivos y cosas así, degradamos el suelo. Luego los agentes erosivos naturales que ya os he comentado, lluvia y viento, hacen el resto y nuestros suelos se desmoronan. El origen de esta incesante plaga reside en la desaparición de la cubierta vegetal. ¿Cómo desaparece esta cubierta vegetal? Incendios forestales, roturación de tierras para prácticas agrícolas. Simplemente y llanamente es que utilizamos partes del bosque para meter nosotros plantaciones agropecuarias. El pastoreo, aunque el pastoreo, cada vez es menor, pero también hace su marcha y hace su mella en el suelo. La tala indiscriminada de árboles, la gestión de los recursos hídricos, es decir, del agua, que prácticamente cada vez se hace peor. Y luego hay algunas obras públicas, por ejemplo, ciertos embalses, ciertos encauzamientos, cuando se desvían los ríos, no sé, mil historias que hacen que el suelo poco a poco vaya perdiendo toda esa naturaleza, toda esa naturalidad que tiene y pase a ser, junto con la erosión, algo que cada vez se va perdiendo más. La capa protectora del suelo es frágil y ante todos estos efectos, pues luego viene la lluvia y el viento, que sin plantas, las gotas del agua arrastran la tierra y sus fertilizantes naturales, como por ejemplo son el limo, la arcilla, las materias orgánicas que favorecen la recuperación del suelo. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, podemos hablar de las hojas que en otoño se caen de los árboles, en el suelo se pudren, se meten dentro de ese suelo, lo cual hace que el suelo vuelva a recuperar nutrientes y vuelva a ser rico. Si viene el agua y se lleva estas hojas, se lleva estas capas de fertilizantes,
estas materias orgánicas, pues entonces todo eso se pierde. ¿Dónde va a parar? A embalses, a ríos y mares. Además, los vegetales filtran lentamente el agua hacia el subsuelo, impidiendo que el terreno se reseque en épocas de sequía, si no tenemos esa cubierta vegetal que se está perdiendo. Sin esa pantalla protectora, desaparece el suelo, que se comprime, y entonces inundaciones, coladas de barro, campos cuarteados, es el escenario que queda. A ver, lo estoy pintando muy mal, pero es que es así. Hay zonas, como por ejemplo el sureste peninsular, que están muy castigadas. Ahora se está viendo que el Mediterráneo va por la misma línea. Entonces, recorrer los caminos y encontrando a cada paso extensas superficies devastadas, ahora mismo ya no es extraño. Esto es malo porque se nos puede volver familiar y entonces no pensamos en que todo eso que vemos desolado y medio desértico no es una cosa normal y que no debería de ser así. ¿Vale? Todo ello lleva a que paulatinamente se van tomando características propias del desierto en algunas zonas en las que antes, por ejemplo, había un bosque. Esto es muy grave. Como antes he dicho, los bosques son oasis ahora mismo en el mar de tierras que se han maltratado, tierras que tienen la posibilidad de convertirse en desiertos. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, y todos sabemos cuál es la solución, es un bosque. Tú ahora mismo te metes en un bosque, tienes 40 grados fuera, y en el bosque puede que tengas 32 o 33. ¿Por qué? Porque es un sitio de sombra, es un sitio de umbría. Dentro del bosque no se pierde tanta agua, entonces se está un poquito más fresquito. Y luego solo tenemos que meternos en el bosque y ver que cuando nosotros escarbamos en el suelo, allí hay vida. En un bosque de pinos escarbamos en el suelo y vemos pues una tierra muy oscura, llena de nutrientes. De esas pajitas pequeñitas que son las hojas del pino, que se han degradado y se han formado como un humus negro, que es un nutriente espectacular para el suelo. Eso es el bosque. Pero fuera del bosque, ¿qué hay? Piedra, erosionada, lisa, sin vida. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿De acuerdo? Por comunidades autónomas, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura son las más castigadas. ¿Vale? Entonces tenemos que nosotros, que nos toca a nosotros, a Valencia, tenemos que evaluar los daños y, teniendo en cuenta que el suelo es un recurso natural escaso y muy frágil, evidentemente tenemos que intentar poner los medios y el dinero, el capital necesario para darle la vuelta a todo esto. Que nuestros suelos no sigan tomando cada vez más las características de un desierto. Y bueno, todos conocemos cuál es la solución: la reforestación. El problema es que es una solución viable a medio plazo, no a corto plazo. Y nuestros políticos siempre piensan a corto plazo. A nadie le interesa plantar un árbol que hará un bosque dentro de 20 años. Eso no tiene rédito político. Por lo tanto, no les interesa. Sin embargo, con el fin de recuperar la fertilidad del suelo, se tienen que volver a plantar bosques. Además, todo ello conlleva el poder recuperar fauna, gusanos de tierra, coleópteros, etc. Microfauna, como son los protozoos, algunos nemátodos, etc. Indispensables todos ellos para el equilibrio de los suelos, para la permanencia en ellos de la vida,
tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos convertirnos en un desierto. En el desierto no se puede vivir. Si no ponemos solución, y ponemos solución ya, vamos a tener un problema. Lo más probable es que el problema sea a medio plazo. Es decir, igual nosotros, las generaciones más mayores, no llegamos a verlo. Pero el problema se le va a presentar delante de la cara a las nuevas generaciones, a todos estos jóvenes que están viendo cómo trozos de terreno que antes eran verdaderos bosques y vergeles, ahora mismo tienen, por lo que sea, incendios forestales, roturación de tierras, sea cual sea la causa, tienen cada vez más indicios de convertirse en un desierto. Bueno, pues ante esto tenemos soluciones. Hay que plantar árboles. Y tenemos algunas soluciones, digamos que, entre comillas, verdes. ¿Qué queremos decir con ello? Pues, por ejemplo, para frenar esta incesante sangría provocada por esos procesos erosivos de los que os he hablado, en tierras prácticamente desnudas, donde el suelo ya está tan empobrecido que ni los árboles pueden echar raíces, se puede recuperar el ecosistema. Desde hace unos años, distintos experimentos con especies herbáceas y leñosas de menor talla han dado excelentes resultados en Almería, Murcia y Granada. Se utilizan chumberas para proteger las plántulas de azufaifos, lentiscos, la coscoja que nosotros tenemos aquí. Las protegen del sol y de los vientos. La chumbera es más resistente. Y luego, una vez ya la chumbera ha conseguido este fin, las coscojas harán que con su porte las asfixien y las ahoguen y al final acaban muriendo. Pero las chumberas ya habrán hecho su labor principal y primordial para poder conseguir que especies como el lentisco y la coscoja del bosque empiecen a arraigar y tengan éxito. Luego otras especies de plantas como la genista, albaida, la coronilla, la cornicabra, que tienen un gran valor ecológico, ya que sirven de refugio y alimento a numerosos animales, como por ejemplo liebres, conejos, perdices. Todo esto va a llevar a la recuperación del suelo. Entonces la solución sabemos cuál es. El problema es que no la aplicamos, porque son soluciones a medio plazo. Y, como antes os he dicho, los políticos siempre piensan a corto plazo. Llegará un momento en que esto se hará tan necesario que tendrán que hacerlo, sí o sí. Sí o sí. España no se está salvando ante el inminente avance y poder de la desertificación. Se ha convertido en el país europeo más amenazado. Se está hablando incluso de más de un 50% de su territorio afectado en mayor o menor medida. Especialmente, millones de hectáreas sufren con extrema intensidad un mal que si no se ataja no conoce obstáculo. Todos conocemos, vivimos en la cuenca hidrográfica del Mediterráneo, donde la actividad económica se ha disparado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que más de un 80% de los terrenos sufren procesos desérticos altos, muy altos o extremos. Hay sitios donde ya prácticamente, aunque pongas una especie vegetal, no se va
no se va a poder vivir, no tienen posibilidad de salir. Podemos recurrir, por ejemplo, como os he dicho antes, con algunos proyectos y algunos experimentos y tal, podemos recurrir a las crasas, a las chumberas. Las chumberas van a proteger todas esas plantas que si no tienen esa sombra y no tienen esa protección en ese tipo de suelo en el que las vamos a poner, no van a poder sobrevivir. Tan solo necesitan 4, 5, 6 años para empezar a convertirse en arbusto, ser fuertes y aguantar. Después de estos años ya se puede pensar en plantar ciertos pinos, ciertos árboles, si pueden ser autóctonos mejor, evidentemente, porque ya protegidos por estas coscojas, por estos lentiscos, ya empiezan un poco a tener posibilidades de sobrevivir, tener posibilidades de generar otra vez el bosque, donde antes había un bosque, y evitar así estas cualidades nuevas que ha cogido el suelo, cualidades y opciones que te dan pie a que ese suelo se convierta en un futuro no muy lejano en un desierto. Se convierta en un desierto. Por lo tanto, tenemos que cuidar el suelo. Yo creo que, el problema principal que tenemos es que cuando salimos, como lo vemos un día y otro día más, nos estamos acostumbrando y no vemos bien cuál es el problema. Para nosotros llega a ser algo normal. Pues el problema es ese. Nos estamos quedando sin bosques. No respetamos. Nos estamos quedando sin fauna. Todos sabemos y conocemos que sin abejas no hay vida. Todos sabemos y conocemos que sin las plantas no hay vida. Tendremos que pensar en protegerlos, pero no lo hacemos. Tendremos que pensar en que si hay un incendio forestal hay que reforestar. Hay que poner las mismas especies que habían y cuidar para que el nuevo bosque crezca bien. Hay que pensar que si antes había un terreno de labor que ahora ya no se labra, pues tenemos que reforestarlo. Tenemos que poner otra vez su trocito de bosque, sus arbolitos. Yo creo que incluso como ética, el mismo agricultor que va a dejar en barbecho o va a abandonar esas tierras de cultivo, debería de ser el que, tan solo con el esfuerzo de poner 20, 30 pinos protegidos cuando la maleza surja, va a dar lugar a que ese trozo de terreno vuelva a generar un bosque. Porque es la solución a la desertificación, la solución a estas temperaturas tan altas que estamos padeciendo, la solución al problema que les va a venir a las generaciones futuras. Y todos lo sabemos, pero nadie hace nada. Muy bien, pues nada, así seguimos. Y así nos va. Tenemos que cuidar el suelo, no nos damos cuenta. Y el suelo, donde pisamos, es único. No hay más. No hay más. Hay términos de pueblos totalmente afectados por la erosión. Hay polígonos industriales con hectáreas y hectáreas de terreno robados al bosque. Hay urbanizaciones, carreteras, tierras roturadas para poder ejercer la agricultura. Si ahora todo eso que hemos hecho antes, ahora lo abandonamos, por lo menos deberíamos de pensar en recuperarlas otra vez. Amén, por supuesto, si hablo de los incendios forestales. Todos vemos que cada año hay más y peores. Pues hay que pedir que cuando ha pasado un incendio forestal y ha quemado hectáreas y hectáreas de bosque, en 2 o 3 años debemos de plantar otra vez hectáreas y hectáreas de pinos, de árboles, para que esa tierra sea de nuevo un bosque. Y no dejarlo ahí, de la mano de Dios, hasta que tarde 50 años o más en recuperarse. No. Necesitamos el bosque, necesitamos que el suelo vuelva a recuperar toda esa fertilidad que ha perdido y, por supuesto,
tenemos que ser muy conscientes de que es la casa para nuestras futuras generaciones. En esta casa tienen que vivir nuestros nietos, nuestros hijos y las generaciones venideras. Por lo tanto, si hemos hecho algo mal, hemos agredido el suelo, tenemos que ser capaces también como para ahora dar un paso adelante y decir vamos a recuperar y vamos a solucionar problemas que nosotros mismos hemos creado. Si no somos conscientes de eso y no lo hacemos, nuestros hijos y nietos tienen un problema. Y ellos no se dan cuenta tampoco, no lo van a solucionar ahora. Quizás luego lo tengan que solucionar a posteriori. Nosotros lo podemos solucionar ahora y moralmente lo deberíamos de hacer. La naturaleza nos da mucho y nosotros le quitamos. Pero la naturaleza se defiende. Y cuando se defiende nosotros nos echamos la mano a la cabeza. Uy, mirar el efecto de la dana, el tal, el cual. Vale. ¿Por qué la naturaleza ha llegado a ese extremo? Porque nosotros estamos hiriéndola una vez y otra y otra. Todos hemos oído hablar del dicho ese de que una ardilla se cruzaba España entera de árbol en árbol. Ahora los bosques se han convertido en algo escaso, sobre todo aquí en Valencia. Si te vas ya a Cuenca, Teruel, esos sitios así todavía guardan ciertos bosques densos y amplios. Allí no pasa los problemas de la dana, allí no tienen los problemas de desertificación. Entonces, si vemos que el vecino hace esto y le va bien, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay ejemplos incluso en nuestro mismo territorio. Hay bosques de pinos, la parte de Utiel, menos, pero también en la parte de Requena. Todo eso es un ejemplo de que si nosotros hacemos eso, podemos evitar el problema de la erosión, de la desertificación y desde luego evitarle el problema, yo creo que muy grave, uno de los más graves, a las futuras generaciones. No me cansaré de repetirlo. Hay que luchar por ellos. Y decirle a los políticos, decirle a los que tienen la sartén por el mango, que hay que plantar árboles, que hay que cuidar el suelo. Y no podemos dejar que dentro de unos años estemos rodeados de desierto. Eso no lo podemos consentir. Desde aquí, José Antonio, en Cuerpo, Mente, Mundo, a quien pueda escucharme, se lo digo muy claro. Bosques, plantas, generar vida allí donde no la hay, es indispensable. Y si no lo hacemos, tenemos un problema. Así que a ver si alguien me escucha y empiezan ya a poner unas pequeñas gotitas de solución al enorme problema que tenemos. Gotitas de agua que nos vendrían de cine, de lujo, que las necesitamos. Y para eso necesitamos bosque. ¿De acuerdo? Pues nada. Una vez más desde Cuerpo, Mente, Mundo en Radio Buñol, José Antonio con vosotros. Espero que os haya quedado bien claro que tenemos un problema y que tenemos que darle solución. Y no hay excusas porque la solución la conocemos. Muchas gracias a todos y os espero en el próximo programa.